Bienvenidos al conversatorio de Etnohistoria. Antes de entrar en la materia, yo quiero presentarles a nuestra invitada del día de hoy, a la doctora María Elisa Velázquez Gutiérrez, doctorada en antropología. Ella, desde 1994 hasta la fecha, es titular del Programa Nacional de Investigación Afrodescendiente y Diversidad Cultural en México. Es investigadora de tiempo completo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, es docente de la ENA y en 2017 recibió la distinción Cátedra UNESCO. En el 2011 recibió la medalla Gonzalo Aguirre Beltrán por su trayectoria académica y por sus aportaciones a la promoción de la historia y el patrimonio de los africanos y afrodescendientes en México. Bienvenida, doctora. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Un gusto, Rita. Y yo creo que no estará de más definir qué es la etnohistoria para arrancar esta conversación, doctora. Claro, es fundamental. La etnohistoria es una disciplina antropológica que tiene una mirada, digamos, desde la antropología de la historia. Y también a veces de la historia, desde la historia a la antropología. O sea, es una disciplina que combina la historia y la antropología para entender los procesos sociales y económicos y culturales de las distintas comunidades de un país o del mundo, ¿no? Es decir, en resumen, es una mirada desde los pueblos o desde los grupos sociales y culturales de su propia historia o de su propio presente. Gracias. Y sabemos que en 1973 se incorpora como una licenciatura independiente y que esto seguramente implicaba cambios a nivel institucional y cambios académicos. ¿Qué podríamos resaltar de este momento? Yo creo que es un momento fundamental en donde la etnohistoria, bueno, en Estados Unidos surge y empieza a tener una perspectiva importante para los estudios antropológicos, y en la ENA es pionera. O sea, podemos presumir que la etnohistoria es una disciplina que prácticamente solo se imparte en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ahora existen muchos tipos de historia, se hace historia antropológica, se hace historia de las mentalidades, etcétera, pero hace 50 años era muy pionero hablar de una antropología de la historia. Y en ese sentido yo creo que nos adelantamos, por ejemplo, a los estudios decoloniales, que ahora están muy de moda, porque era justo hacer la historia o hacer el presente desde la visión de los mismos pueblos. Claro, claro, y que ahora cobra tanto sentido, ¿verdad? Pues la etnohistoria ha contribuido con aportaciones valiosas a la investigación, por considerar que los textos no solo son una parte de la realidad, sino son una interpretación. Platícanos tú, Elisa, ¿qué implicación tiene esto para otras disciplinas? Esto es muy importante porque es lo que decíamos, el investigador que mira desde la etnohistoria trata de hacer historia se coloca desde los pueblos o desde los fenómenos que está trabajando, ¿no? Entonces, en este sentido, cambian las visiones, ¿no? Podemos poner un ejemplo. Si leemos la conquista de México desde la visión de las cartas de relación, que además son de los pocos documentos que tenemos que explican ese proceso, tenemos una visión muy europea y muy de un conquistador de ese fenómeno. Si lo vemos como lo hizo León Portilla desde el punto de vista de los pueblos vencidos, pues tenemos otra visión de la conquista. Entonces, esto es para todos los fenómenos. Por ejemplo, si hacemos la historia de una comunidad y la vemos desde la historia oral, desde lo que narran los pueblos sobre su historia, pues vamos a tener una visión diferente si lo hacemos desde los documentos que encontramos en los archivos. Entonces, eso hace la etnohistoria, combinar estas metodologías, digamos. Y esta visión o esta forma que tiene la etnohistoria ha también implicado o ha permeado a otras disciplinas. Claro, uno de los factores importantes de la etnohistoria es que es multidisciplinaria, ¿no? Ha utilizado la arqueología, ha utilizado la lingüística, hasta la biología. Por ejemplo, hay investigaciones en la Dirección de Etnohistoria muy importantes que trabajan, por ejemplo, las conchas. Entonces,
además de los vestigios arqueológicos, pues trabajan con códices, trabajan con biología porque hacen análisis de las conchas, o por ejemplo de las plantas alucinógenas que también se trabajan en la etnohistoria, en la dirección. Entonces ahí se ve un poco la biología, ¿no? Entonces sí utiliza varias disciplinas de etnohistoria. Y si quisiéramos hablar de retos, de los propios retos de una disciplina así, como nos describes a la etnohistoria, ¿cuáles serían los más importantes? Es una pregunta clave. Yo creo que hay que hacer más difusión, y a eso nos hemos abocado un poco en esta dirección, de la importancia de la etnohistoria y de las virtudes que tiene y de las aportaciones que puede otorgar. Ese es un gran reto. Hemos tenido pocos inscritos en los últimos años a la licenciatura de etnohistoria y yo creo que falta conocimiento de las posibilidades que hay a través de esta disciplina. Entonces yo creo que uno de los retos es ese y otros son retos teóricos. Falta trabajo teórico sobre qué es la etnohistoria y para qué sirve. Entonces ahí hay una posibilidad riquísima, ¿no?, de explorar. Claro, claro. Bueno, de todo lo que has dicho, cuéntanos, ¿cuáles son las fuentes de información primaria de la etnohistoria? Bueno, como decíamos antes, tradicionalmente son las fuentes documentales, ¿no?, que hay en archivos, que pueden ser desde litigios, actas de matrimonio, de defunción, o sea, un sinnúmero de documentos. Pero también son los vestigios arqueológicos y también, eso es interesante en la etnohistoria, las fuentes pueden ser pues el trabajo que se hace de campo con los pobladores, con las poblaciones, para entender distintos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, los problemas del agua, que nosotros podemos ver que en una comunidad se tienen polémicas y conflictos por el agua, y lo podemos rastrear históricamente y lo podemos rastrear entrevistando a los pobladores. Y entonces tenemos una visión mucho más holística de cuál es la problemática. Yo creo que eso nos ayuda muchísimo a tener resultados sobre cómo atender y cómo ayudar a las poblaciones. Es como la relación entre, efectivamente, como la historia y la realidad. Exacto, el presente. El presente, ¿no? Y además de los temas de códices y afrodescendientes, ¿qué otras investigaciones se desarrollan en la dirección de etnohistoria? Se desarrollan varias. Es una dirección pequeña, tiene solo alrededor de 15 investigadores y investigadoras, la mayoría son mujeres, pero se trabaja el tema de las conchas, se trabaja el tema de los alucinógenos en los códices, pero también el tema de, por ejemplo, la historia de Coyoacán. Hay un seminario importante que trabaja también varios temas alrededor de Coyoacán. También hay investigaciones sobre los otomís en la Sierra de Puebla y también sobre cofradías en el periodo colonial. Además, como tú decías, también trabajamos el tema de los afrodescendientes, también desde un punto de vista etnohistórico, entendiendo su historia, cuándo llegaron, por qué llegaron, para qué llegaron, y también los problemas actuales que viven de racismo, de discriminación y de marginación económica. Pues cada uno de esos temas es muy amplio, ¿no? Muchísimo. Y la etnohistoria trabaja no solo con los documentos del pasado, como decíamos, sino con archivos de actualidad. Ya nos has dado ejemplos. Seguramente los que estén escuchando y oyen que es Coyoacán o son los otomíes o son los afrodescendientes, pero quizás también motive mucha curiosidad los alucinógenos en los códices. Claro, ¿qué función? Ese tema lo trabaja la doctora Dora Sierra, que es una investigadora muy sobresaliente, y es un tema fascinante porque es entender qué papel desempeñaron, por ejemplo, el peyote, algunos distintos hongos que se comían para ciertas ceremonias, y Dora también ha hecho trabajo antropológico, por ejemplo, en comunidades de Morelos, viendo cómo se utilizan esos productos y cómo los entienden las comunidades, ¿no? Entonces yo creo que, como decíamos antes, es una metodología y un enfoque de la etnohistoria muy interesante para comprender las distintas realidades que trabajamos.
¿Puede la etnohistoria, a partir de todo lo que nos estás diciendo, María Elisa, tener alguna incidencia en las políticas públicas? Ese es un tema fundamental, claro que sí, y lo debe de tener, yo creo. O sea, claro, hay muchas investigaciones que no se hacen siempre por un fin de incidencia social, sino porque es una virtud del propio conocimiento. Pero muchos y muchas lo hacemos con ese fin, de resolver, y así lo dice nuestra ley orgánica en el INAH, de resolver y de ayudar a problemáticas que viva la sociedad mexicana. Entonces, como poníamos el ejemplo del racismo, para combatir el racismo, para eliminar el racismo, para erradicarlo, necesitamos conocer cuándo se gestó, cómo se manifiesta, quiénes lo sufren o lo enfrentan, ¿no? Y así podemos recomendar incidencias, y se ha hecho desde el INAH. Con la parte de los afrodescendientes hemos cooperado para el Censo 2020, donde se incluyó la pregunta de afrodescendencia. Hemos también contribuido al reconocimiento que ya tienen, y ahora las reformas que se hicieron para que sean sujetos de derecho público. En fin, que el conocimiento que se hace desde la etnohistoria ayuda a que incide a que se tengan políticas públicas en favor de estas poblaciones. María Elisa, detengámonos un momento en la divulgación de esta disciplina de la etnohistoria, porque ya se empieza cada vez a escuchar más sobre el coloquio de africanías, por ejemplo. Así es, Rita. Mira, llevamos hemos cumplido 25 años de llevar a cabo el coloquio de africanías año tras año en el marco de la Feria Internacional del Libro que organiza el INAH desde hace ya muchos años. Y en estos 25 años lo que nos hemos propuesto es dar a conocer a un público amplio la importancia del tema. Y ha sido muy enriquecedor porque cada año está invitado a la feria un país y un estado de la República Mexicana. Entonces, por decirte, Argentina está invitado y el estado de Morelos. Entonces invitamos a investigadoras e investigadores argentinos a hablar sobre los afrodescendientes en su país. Siempre tenemos una perspectiva histórica y otra antropológica, y también al estado, a Morelos, ¿no? Entonces, esto ha también enriquecido muchísimo. También hemos trabajado haciendo documentales. Tuvimos un acercamiento muy importante con la escuela este mismo año. Tuvimos un coloquio intercambiando resultados de investigación de la dirección, pero también de la escuela, y hicimos un documental sobre qué es la etnohistoria, para qué sirve, y entonces entrevistamos a distintos maestros, alumnos, exalumnos. Entonces, la divulgación también ha ocupado un lugar central en la etnohistoria. Creo que hace mucha falta. Creo que el INAH presume poco todo lo que hace. Por eso son tan importantes estos programas que ustedes realizan, porque trabajamos mucho, hacemos muchas cosas y nos falta darlo a conocer, pero hemos tenido avances importantes en ese sentido. También por ahí hay un programa de una serie de radio en donde se entrevistaron a todos los investigadores de etnohistoria que hablaban con más detenimiento de las características de sus investigaciones y sus resultados. Eso también da muy buen resultado, ahora sí que volviendo a la palabra, porque conoces de viva voz, ¿no?, lo que significa el trabajo, meterte en los pueblos, recopilar estos datos. Claro, trabajar los restos arqueológicos, cómo los descubren, qué les dicen, cómo los contrastan con los códices. ¿Podríamos decir, María Elisa, que la etnohistoria es más amplia que la antropología? No lo sé, creo que es una forma de hacer antropología y de hacer historia. La historia puede ser muy amplia y la antropología también. O sea, es una ciencia o es una disciplina de la antropología que tiene un enfoque distinto, muy antropológico de la historia y muy histórico de la antropología. Entonces, esto es lo que la enriquece desde hace muchísimos años. María Elisa, pues aprovechando tu visita aquí,
ya cuéntanos así como en detalle cómo trabaja el investigador, el etnohistoriador, por ejemplo, en un archivo. Bueno, se parece mucho a lo que haría un historiador. Uno, dependiendo del tema que está trabajando, por ejemplo, vamos a poner un tema que conozco más, porque si no, no vaya a cometer algún error y se enojen mis colegas, las mujeres de origen africano aquí en la Ciudad de México. Entonces, yo desde una visión etnohistórica me interesa saber qué papel tuvieron en la sociedad. No me voy a encontrar mujeres notables, casi siempre son mujeres, entre comillas, anónimas. Entonces yo empiezo a buscar, desde esta visión en las fuentes, a mujeres, por ejemplo, en el trabajo doméstico, cocinando, lavando, me las encuentro como nodrizas o amas de leche, me las encuentro acusadas en la Inquisición, y esto me da una mirada posiblemente diferente de un historiador clásico, ¿no? Que vería algunos documentos sin ver las relaciones sociales, la importancia de estas mujeres en la economía. Ese es un trabajo más etnohistórico, ¿no? Y por otra parte, al mismo tiempo, me interesa, y lo he hecho mucho, trabajar con las mujeres de las comunidades afrodescendientes actuales. Entonces yo llego y veo cuál es su función, cómo se desarrollan en las comunidades, qué hacen, por ejemplo, además del trabajo en las casas, si trabajan afuera, si son vendedoras, si son trabajadoras en algún comercio. Y entonces hago comparaciones y vinculaciones históricas y antropológicas para entender ciertas realidades, ¿no? Entonces yo creo que es el ejemplo, lo que puede ayudarnos a ver es la óptica, los lentes que tiene el etnohistoriador, que pueden ser distintos de un historiador o de un antropólogo. A lo mejor a un antropólogo no le interesa hacer historia de una comunidad, porque dice, yo lo que quiero ver es el problema actual. Y el etnohistoriador siempre le va a parecer fundamental ver la historia. Y si ve la historia, va a querer rastrear relaciones sociales, formas de conducta, desde una visión antropológica. Muy bien, muy interesante. Sinceramente sí se antoja, se apetece esta mirada que va y viene, ¿no? Muy, muy enriquecedora. En los años que tienes de praxis, ¿cuáles retos has enfrentado y sigues enfrentando? Hay muchos, Rita. Primero decir que hace pues, 30, 20, todavía 10 años, hablar de este tema era algo como insospechado. O sea, siempre se decía que en México no había negros, que se habían diluido, que ya no se podían ver, que no habían sido muy importantes. Y esto ha cambiado, pero entre otras cosas porque desde el INA hemos trabajado durante mucho tiempo teniendo un seminario, haciendo actividades de difusión para promover el conocimiento sobre estas comunidades y, como decíamos antes, su incidencia, ¿no? Entonces yo creo que hay todavía muchos retos con relación a cómo seguir atacando el racismo, cómo tener más presentes a la población afrodescendiente en nuestros museos, aunque ya empezamos también desde el INA. El Museo Nacional de Antropología ya tiene, por ejemplo, en sus salas etnográficas, módulos temáticos que hablan de la población afrodescendiente en México. Incluso los libros de texto ya tienen, que no hablaban para nada, solo daban algunos párrafos sobre que llegaron negros y se los ponían casi siempre desnudos. Ahora ya tenemos una incidencia en ese tema, los libros de texto han cambiado, pero falta hablar de este tema y sobre todo que los afrodescendientes y las afrodescendientes ya estén más presentes en distintos espacios públicos y sociales. Sí, como tú dices, se han dado pasos, ¿no? Se han dado pasos muy importantes. Pero seguramente todavía está desdibujado o mal, ¿no? Mal. También en este sentido creo que es importante que el INA, que tanto ha trabajado este tema, haga más espacios institucionales para este tema. Yo, aunque es un sueño, pues yo siempre he estado atrás de sueños,
Yo creo que habría que tener un museo con el tema de los afrodescendientes. Yo creo que habría que tener más un centro de investigación que se dedique a este tema, porque lo que pasa muchas veces es que si uno se muere, que se tiene que morir en algún momento, el tema también se muere, ¿no? Entonces otra vez hay que regresar. Entonces yo creo que hay temas como el de los trabajos de mujeres, como las investigaciones sobre el medio ambiente, sobre las problemáticas del agua, de las problemáticas afrodescendientes que necesitan un enfoque más institucional para que aunque se vayan las personas, los temas se sigan haya trabajando. continuidad. Exacto. ¿No? ¿Cuáles serían para ti los logros más importantes de la etnohistoria en los últimos años? Yo creo que, como decíamos al principio de la charla, lo más importante es este enfoque que ahora los estudios decoloniales piensan que es muy innovador, de ver las realidades, tanto pasadas como presentes, desde una perspectiva de los pueblos y desde las comunidades. O sea, el investigador que hace etnohistoria tiene que entender desde otras perspectivas, desde otras visiones, que no sean las europeas, las típicas históricas, las realidades de estas comunidades, de estos pueblos. Etno quiere decir pueblos, ¿no? Entonces, un poco la raíz incluso de la palabra etnohistoria tiene que ver hacer historia de los pueblos, ¿no? Sobre los pueblos. Yo creo que eso ha sido una gran perspectiva de la etnohistoria. Sí, sí. Y en un país como México, ahora sí que materia hay de sobra, ¿no? De sobra. Se me olvidaba también comentar, por ejemplo, las investigaciones que se han hecho sobre Michoacán, también son muy importantes, sobre sus fiestas, y que se devuelven también a las comunidades con exposiciones, con elaboración de libros donde ellos también colaboran. Esto ha hecho la etnohistoria. Pues de alguna manera has planteado como los desafíos, ¿no? Y como tú dices, esos sueños que gracias a que se vuelven explícitos, pues pueden agarrar camino, ¿no? ¿Se te queda algún sueño pendiente? Yo creo, Rita, que el museo sería formidable y de hecho por ahí estamos terminando el Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes que fue promulgado por la ONU y que el INA estuvo participando con muchísimas actividades y el director hace 10 años, el antropólogo Diego Prieto, dijo pues vamos a hacer un museo. Entonces yo repito, estamos con ese pendiente, tenemos avances, hemos tenido ya espacios, vamos a estar con un espacio importante en el fuerte de San Diego de Acapulco, donde se va a hablar de los afrodescendientes y las afrodescendientes, pero yo creo que un museo sería una gran cosa para que México, los mexicanos y las mexicanas entiendan esta pluralidad cultural, estén orgullosos del pasado y esa es una contribución importantísima. El conocimiento, lo digo siempre, es un arma, es una herramienta fundamental para combatir el racismo. Y yo creo que podemos hacer mejores sociedades si explicamos y hacemos que la gente esté orgullosa de su pasado, incluso lo presuma y lo reproduzca de manera, o sea, que sea motivo de orgullo saber que miles de mujeres y hombres y niños de África llegaron a este país y contribuyeron a su desarrollo económico, social y cultural, y que esas personas siguen presentes, ¿no? En muchas regiones y siguen contribuyendo. Pues si algo quieres agregar, pero bueno, quedó ya muy bien dicho y explicado que se necesitan más alumnos en la carrera, mayor difusión también de todo el trabajo que ustedes realizan y lo que tú quieras para cerrar esta charla, bienvenido. Pues yo creo nada más reiterar mi agradecimiento, creo que es muy importante el trabajo de investigación que se hace en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero especialmente en la dirección de etnohistoria. Somos una dirección muy pequeña, pero somos de las direcciones que más publicamos. Entonces, esto quiere decir que, aunque ya somos investigadoras e investigadores de edad, somos muy productivos. Entonces, yo creo que esto es importante y pues que se sigan trabajando
estos temas desde esta disciplina que es muy generosa y que abre muchas posibilidades de trabajo. Muchísimas gracias por estar aquí en estas charlas en el marco de los 85 años del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hasta pronto y felicidades por todo este trabajo. Gracias, Rita.